de sus fronteras. Pegársele cerca a Estados Unidos le ha ido muy mal, ¿verdad? Porque todos los males de allá se mandan para acá, no se resuelven allá. Entonces, el tema es que tiene beneficios para poderes más grandes, más superiores que lo que nosotros nos imaginamos. El último tema que nosotros tenemos en la agenda hoy en este tiempo contemporáneo es la impunidad. El tema de la impunidad. La impunidad muchas veces lo vemos solo porque nuestras leyes no funcionan. No, es que a veces hay que reformar y transformar las instituciones de justicia. O sea, no es que no funciona el juez o el abogado, es que hay una maraña de leyes que nos inventamos en las últimas décadas. Hemos inventado una cantidad de normatividad. Todos parece que son buenos y garantizan absolutamente todos los derechos de los ciudadanos. El problema es la no aplicación de ellos. Y como no funcionó uno, inventamos otro. Entonces necesitamos como hacer un colador para ver qué funcionan de nuestra normatividad y cómo sentar nueva jurisprudencia. Si no se siente una nueva jurisprudencia en materia legal, no podemos pensar que los derechos que dicen nuestras sagradas constituciones sean aplicables. O sea, solo empezando por el principio de que somos iguales ante la ley. No, hombre, ¿cómo iguales si los hermanos indígenas de la sierra están abandonados totalmente, sin escuela, sin nada, sin lo necesario para una vida digna? Eso ya no somos iguales ante la ley. O sea, no se cumple precisamente porque hay impunidad. Y hay impunidad por falta de criterios, porque los profesionales se prepararon desde el punto de vista técnico y se volvieron unos profesionales robotizados, como los llamo yo, en un manual, ¿verdad? Y si no entra en su manual, no existe. Y si no entra en su manual, ya no usa su lógica para inventar nuevas formas para que pudiera funcionar nuestros instrumentos. Hay otros porque también salpica la corrupción en todos los niveles. Los niveles de Congreso, ustedes saben que la criminalización de la política no solamente una invención de los ciudadanos de decir que cuidado, no te metas en político porque son mentirosos, porque compran voluntades, porque son chantajistas, y encontramos una leyenda completa de la criminalización de la política. ¿Por qué? Porque sí, parte de eso es verdad, una parte es verdad, y otra parte tampoco es el pretexto para que el ciudadano se desatienda de sus derechos y entonces agarre el juego. Pero no, si no funciona el Congreso, yo me preparo para ir de diputada y de diputado a pelear allí. O sea, no es de decir que hagan los malos lo que tienen que hacer y yo en mi casita. O sea, yo creo que lo más importante es de nuevo la responsabilidad social colectiva que hemos perdido la sociedad en general. Entonces, tenemos que hacer nuevas reformas. Tenemos que concientizar a medio mundo que está en nuestras manos construir un mundo mejor. Y no está en manos de otros. Porque si lo dejamos en manos de otros, señores, muchos se aprovechan también de la pobreza. Y la pobreza es una industria. Disculpen que les diga, pero la pobreza igualmente es un mercado. Mientras más pobre es la gente no reclama lo que le pertenece. Mientras más pobre la gente, acepta que se le regale una libra de frijol, 1 kilo de maíz, a cambio de su voto, a cambio de sus derechos, a cambio de que se calle, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo en muchos países de América Central. Y yo verdaderamente vengo de Guatemala, acabo de pasar una elección aguerrida y me doy cuenta que lo que sabe
lo que sabía, la teoría, no tiene nada que ver con lo que existe en la realidad. Yo decía, mire, ¿qué pasa con el pueblo? Si yo he luchado tanto por los derechos de los pueblos indígenas y los indígenas no votan por mí, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y no, porque a los indígenas no les importa ese sistema que saben que jamás les va a dar el poder real, ¿verdad? El poder real no lo van a tener los indígenas, y si lo tienen, pues es otro sistema que no lo manejan, ¿verdad? Más vale que yo manejo mi sistema, y esto me ha dado la vida, todavía le da la vida a mis ancianos, le da la vida a mis hijos para que se rían con libertad en el campo. Todavía este sistema que tengo me permite hablar en mi idioma, ¿verdad? Y el idioma mío pues permite aún venerar a mis abuelos, etcétera. Que meterme en ese otro, que lo que va a hacer es hacerme un bonsái, ¿verdad? Un ser humano chiquitito, un indígena dirigente bonsái, y allí hay que darle su agüita para que no muera, pero no va más allá de eso. Entonces, como el sentido común de la vida plena, de esa cultura milenaria, aún está allí, y gracias a eso que ha permanecido en el tiempo, incluso para cruzar una nueva era que anuncian los mayas. Entonces todo lo que viene dice, ah, tú perdiste. No, no perdí, señores, es que me doy cuenta que aún el sentido de esa civilización milenaria está allí, es lógico, es común. Si no, nos habríamos muertos de tantas enfermedades, aparte de que los gringos acaban de decir que han hecho experimento humano en Guatemala, como lo hicieron con los negros o como lo hicieron con todos los pueblos pobres del planeta. Y a pesar de todo eso, allí está esa civilización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuperar nuestros principios, nuestros valores, pero ¿qué principios? Y eso es muy importante, y creo que el humanismo que ustedes están proyectando incluye los valores de la misión social. Ningún académico tiene sentido su carrera si no es para cumplir su misión social con efectividad, con eficiencia. Si no es para transformar las instituciones a instituciones que funcionen para el bien común. Yo me encanta el concepto occidental del bien común, porque precisamente es lo que se ha perdido en las sociedades de desigualdades. Muchos me decían, miren, en todas partes el cinturón de clase media se va desapareciendo y solamente hay clase pobre y clase rica, ¿verdad? Y entonces, bueno, contemos cuántos ricos hay en nuestro barrio, ¿verdad? Para ver si los incluyamos con nosotros o que nos incluyan, porque no se trata de que uno triunfe sobre el otro, ¿verdad? Se trata de cómo podemos armonizar la desigualdad que nosotros mismos hemos producido y los grandes abismos entre riqueza y pobreza, y cómo las instituciones no deben estar al servicio de ellos. Porque en todas partes, hoy por hoy las elecciones se ganan porque sus patrocinadores son algo estilo Slim, ¿verdad? Esos ciudadanos que tienen tanto dinero y si vemos, parece que solo se compra votos en Guatemala con el dinero de esos grandes ricos, y cuando vemos que no compran votos en todas partes, y son perversos, porque son los que dan la plata bajo agua, usan las fronteras porosas, en lugar de usar los convenios que dignamente se han firmado entre nuestros países, como México y Guatemala tienen convenios sobre medio ambiente, naturaleza, sobre fortalecimiento de los ríos, sobre intercambios de desarrollo integral, tenemos convenios sobre educación con el Estado mexicano y guatemalteco, tenemos todo eso, pero todo está dormido
en la memoria de los difuntos, porque nadie se acuerda de ellos. Pero que funciona son los negocios ilícitos, porque es más fácil pasar por la frontera una valija de pisto para ir a comprar el voto en Guatemala, ¿verdad? Y con ello lleva los ojos sobre los cerros, porque como no se ha explotado el petróleo, como no se ha explotado el oro, la plata, como hay tantos cerros en Guatemala, es bien atractivo para unos ricos parecidos a algunos que viven en México. Entonces, digo parecidos porque también ahí hay canadienses, hay norteamericanos, hay otros que están echando hoja a nuestros cerros. ¿Y cuál de nuevo viene el choque con los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas dicen, señores, esta es nuestra madre porque es nuestro aire, nuestra respiración, es nuestro agua, ¿verdad? El cerro es el que nos nutre, no tenemos otro banco de material que nos dé la vida más que esto. Entonces, si quieren entrar aquí, consultemos al pueblo. Si el pueblo dice que sí, van a entrar aquí, y si dicen que no, pues ya se fregaron, aunque hayan comprado elecciones. Entonces, hay una fortaleza extraordinaria de los pueblos que aún preservan el oxígeno, el agua del planeta, porque no solo es nuestro, es también de toda la gente. Y si vemos en México, vieran que en México la mayor cantidad de riqueza natural está donde precisamente están los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque tienen una filosofía diferente del ser humano. Porque el ser humano sabe que sin los otros seres vivos ya se fregó, ¿verdad? Primero se mueren las vacas, pero si se mueren las vacas es porque los seres humanos también están en peligro, ¿verdad? Porque la sequía, las enfermedades no solo atacan los seres que no son humanos. Entonces, esta coexistencia es lo que tenemos que rescatar. No sé si les he confundido un poco más de cómo está confundido el planeta, pero en definitiva la solución la debemos encontrar nosotros mismos, y no necesitamos ser expertos para empezar a generar un movimiento que genere conciencia, desde cómo proteger los ríos, desde cómo no ser paternalista con los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas pueden compartir mejor su sistema si les damos toda la oportunidad. Viera que en Guatemala no son muchos, pero ya tenemos algunos economistas. Y un economista maya tiene una lógica diferente de cómo valorar, cómo racionar la utilización de los fondos, que uno que no le importa porque no es su dinero. O sea, solo pensar que ese es dinero del gobernador y lo que pasa es que tengo que facturar y punto, y lo gasta como quiera. Otro no, otro sabe que tiene esencia lo que tiene en sus manos y debe rendir mejor. O sea, ¿qué hace una mamá con unos pocos centavos? Pues trata de racionar para que alcance, es decir, cómo nosotros nos volvemos cuidadores del bien común. Esos son conciencias, pero es una educación continua. Yo creo que si invertimos una educación desde la primaria para que nuestros hijos empiezan de nuevo, no a ser robot, ¿verdad? No los mande la computadora, sino que ellos manejen la computadora al servicio de hacer bien. Seguramente vamos a tener unos estudiantes en la universidad con más creatividad de cómo hacer trabajo social junto a su carrera universitaria, no importa que sea dentista o que sea psicólogo o que sea, no importa cuál sea la carrera, pero que tenga una alta dosis de responsabilidad social, y luego que enseñemos códigos nuevos para los jóvenes, sobre todo los jóvenes tecnócratas,